Esa es la lección de la profecía de Jeane Dixon sobre Colombia. No es una sentencia de muerte, es una advertencia, es una oportunidad, es un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Y las señales de que ya es casi demasiado tarde están por todas partes. La polarización política está en su punto máximo, las familias están divididas, los amigos se han convertido en enemigos, y el diálogo constructivo parece imposible. Cada lado cree tener la verdad absoluta, cada lado ve al otro como el enemigo, y mientras tanto, el país se hunde más y más en el caos. Jeane dio esto exactamente. Escribió: el mayor peligro no viene de los líderes corruptos, viene de un pueblo que ha perdido la capacidad de escucharse mutuamente. Cuando los ciudadanos ya no pueden dialogar, cuando ya no pueden encontrar terreno común, cuando ya no pueden verse como compatriotas sino solo como enemigos, entonces el país está perdido. Y eso es lo que veo para Colombia en su año crítico. Pero también escribió algo esperanzador, algo que da luz en medio de la oscuridad. Dijo: si logran recordar lo que los une en lugar de enfocarse en lo que los divide, hay esperanza. Si logran ver más allá de las etiquetas políticas y reconocer su humanidad compartida, pueden salvarse. Si logran anteponer el amor por su país al odio hacia sus opositores, entonces el futuro puede cambiar. Esas palabras fueron escritas hace más de 50 años, pero suenan como si hubieran sido escritas hoy, porque el problema que Jeane identificó entonces sigue siendo el mismo problema ahora, y la solución que propuso entonces sigue siendo la misma solución ahora. Unidad, diálogo, empatía, amor por Colombia por encima de todo. Suena simple, ¿verdad? Pero es lo más difícil de lograr, porque requiere que cada persona ponga a un lado su ego, su necesidad de tener razón, su deseo de ver al otro fracasar, y en su lugar adopte una postura de humildad, de apertura, de verdadera búsqueda del bien común. ¿Es posible? ¿Puede Colombia hacer esto? ¿Puede evitar el destino que Jeane Dixon vio en su visión? La respuesta depende de cada colombiano, depende de ti, de tus decisiones, de cómo eliges interactuar con quienes piensan diferente, de si eliges ser parte del problema o parte de la solución. Y el tiempo se acaba, porque según la profecía, julio está a la vuelta de la esquina, y julio traerá nuevas crisis, nuevas tensiones, nuevas oportunidades para que la división crezca o para que la unidad emerja. Jeane también vio algo más sobre lo julio, algo que no mencioné antes. Ella escribió que en julio ocurriría un evento que sorprendería a todos, un evento que nadie vería venir, y que ese evento sería la prueba definitiva de si Colombia está lista para salvarse o si está condenada a cumplir el oscuro destino de noviembre. No especificó qué sería, solo dijo que sería inesperado y que cambiaría las reglas del juego, y que la respuesta del pueblo colombiano a ese evento determinaría todo lo que vendría después. Entonces estamos en un momento de espera, esperando a que llegue julio, esperando a que se cumpla la próxima parte de la profecía. Y mientras esperamos, cada uno de nosotros debe decidir qué tipo de colombiano quiere ser, qué tipo de ciudadano, qué tipo de ser humano. Porque al final del día, las profecías se cumplen no porque estén escritas en el destino, sino porque las personas actúan de formas que las hacen realidad. Si Jeane Dixon vio violencia en las calles de Colombia, es porque vio personas eligiendo la violencia. Si vio división, es porque vio personas eligiendo la división. Y si vio colapso, es porque vio personas permitiendo el colapso. Pero lo contrario también es cierto. Si suficientes personas eligen la paz, habrá paz. Si suficientes personas eligen la unidad, habrá unidad. Y si suficientes personas eligen luchar por Colombia, Colombia puede salvarse. Esa es la verdadera enseñanza de la profecía de Jeane Dixon. No es una sentencia fatalista, es un espejo que nos muestra quiénes somos y quiénes podemos ser, y nos da la oportunidad de elegir. La visión de Jeane Dixon sobre Colombia incluía una última parte, una parte que ella compartió solo con sus confidentes más cercanos. Una parte que no escribió en sus notas oficiales, pero que fue recordada por quienes estuvieron con ella ese día de 1968. Como describió la crisis de 2025,
Después de hablar sobre marzo, julio y noviembre, Jean dijo algo más. Dijo que vio lo que vendría después de noviembre. Vio dos caminos posibles para Colombia, dos futuros completamente diferentes dependiendo de las decisiones que se tomaran en ese año crítico. En el primer futuro, el Dorco, vio a Colombia sumida en una crisis prolongada que duraría años. Vio violencia, pobreza, éxodo masivo de ciudadanos, colapso de instituciones. Vio un país que perdió su alma, su identidad, su esperanza, y vio que eso futuro no solo afectaría a Colombia, sino que tendría repercusiones en toda América Latina. Pero en el futuro luminoso, vio algo completamente diferente. Vio a Colombia emergiendo de la crisis más fuerte que nunca. Vio un pueblo unido, que había aprendido de sus errores. Vio líderes genuinos que ponían el bien común por encima de sus ambiciones personales. Vio una economía renovada, una sociedad más justa, una nación que se convertía en ejemplo para el mundo. Y vio que todo eso era posible, pero solo si Colombia elegía el camino correcto en 2025. Dos futuros, uno Dorco, uno luminoso. Y la elección está ocurriendo ahora, en este preciso momento, con cada decisión que tomas, con cada palabra que pronuncias, con cada acción que realizas. ¿Cuál futuro elegirás? ¿El de la división o el de la unidad? ¿El del odio o el del amor? ¿El del colapso o el de la renovación? Jean Dixon no puede responder esa pregunta por ti. Yo no puedo responderla por ti. Solo tú puedes hacerlo. Y la respuesta que des, multiplicada por millones de colombianos dando su propia respuesta, determinará qué profecía se cumple. La visionaria más famosa del siglo XX vio tu país, vio tu tiempo, vio tu momento, y está hablando a ti a través de los años, a través de las décadas, a través del velo que separa el pasado del presente. Te está diciendo, tienes el poder de cambiar tu destino, no estás condenado, no eres impotente, pero debes actuar, debes elegir, y debes hacerlo ahora, porque el reloj se está acabando. Julio se acerca, noviembre se acerca, y cada día que pasa sin que hagamos algo diferente, sin que elijamos un camino mejor, nos acerca más y más al futuro oscuro que Jean vio, pero también nos da una nueva oportunidad, una nueva chance de hacer las cosas bien, de ser mejores, de construir la Colombia que todos merecemos. La profecía ha sido revelada, la advertencia ha sido pronunciada. Ahora te toca a ti. ¿Serás parte de los que negaron y siguieron con su vida como si nada? ¿Serás parte de los que se paralizaron por el miedo? ¿O serás parte de los que actuaron, que lucharon, que trabajaron por cambiar el futuro? La historia te está observando, el futuro te está esperando, y Colombia necesita que elijas sabiamente. La visionaria más famosa del siglo XX vio tu país, vio tu tiempo, vio tu momento, y te está diciendo que tienes el poder de cambiar tu destino. El futuro está en tus manos, úsalo sabiamente. Si este video meció con voce, inscríbete en el canal, activa el sinino y compartí con alguien que también precisa conocer esa verdad. Marzo ya pasó. Y si prestas atención a lo que ocurrió en Colombia durante ese mes, verás que hubo tensiones políticas significativas, hubo protestas, hubo enfrentamientos, hubo crisis, exactamente como Jean había predicho. Ahora estamos avanzando hacia julio, la segunda fecha, y según las notas de Jean, julio será aún peor que marzo. Ella escribió, en el séptimo mes del año crítico, verán cómo la economía tiembla, verán cómo el dinero pierde valor, verán cómo los precios suben sin control y verán cómo el pueblo comienza a perder la fe no solo en el gobierno, sino en el sistema mismo. Inflación descontrolada, crisis económica, pérdida de fe en las instituciones, todo eso está comenzando a manifestarse ahora. Todo eso es parte de la profecía que Jean Dixon vio hace décadas. Y luego está noviembre, la tercera y última fecha. Y esta es la más perturbadora de todas, porque según Jean, noviembre de 2025 será el mes en que Colombia enfrente su mayor prueba. Ella no especificó exactamente qué ocurriría, pero usó palabras como colapso, punto de ruptura y momento de decisión. Dijo que en noviembre Colombia tendría que elegir entre dos caminos, el camino de la reconciliación o el camino de la destrucción.
y que la elección que haga el pueblo en ese momento determinará el futuro del país para las próximas décadas. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que Jeane Dixon vio. Y ahora que lo sabes, ¿cómo te sientes? ¿Asustado? ¿Escéptico? ¿Curioso? Porque la verdad es que no importa lo que sientas. Lo que importa es que la profecía está en marcha. Los eventos están ocurriendo y cada día que pasa nos acerca más a ese momento crítico de noviembre. Pero hay algo más en las visiones de Jeane que debemos analizar, algo que ella vio sobre las fuerzas externas que influyen en Colombia. Porque según sus notas, la crisis de Colombia no es solo un problema interno, es parte de algo mucho más grande. Es parte de un juego geopolítico en el que Colombia es solo una pieza en el tablero. Jeane escribió: "Veo manos invisibles moviendo los hilos. Veo intereses extranjeros manipulando la situación. Veo potencias mundiales usando a Colombia como campo de batalla para sus propias agendas. Y veo que el pueblo colombiano no se da cuenta de esto. Creen que están luchando por su propio futuro, pero en realidad están siendo usados por fuerzas que no entienden". Esta parte de la profecía es particularmente relevante hoy, porque si miras con atención, verás que Colombia está en el centro de tensiones internacionales. Está la influencia de Estados Unidos, está la presencia de China, está la intervención de Rusia, y todos estos actores tienen sus propios intereses en la región. Todos están jugando su propio juego. Y Colombia, con su posición estratégica y sus recursos naturales, es el premio que todos quieren controlar. Jeane Dixon vio esto hace más de 50 años. Vio cómo esas fuerzas externas explotarían las divisiones internas de Colombia para avanzar sus propias agendas. Y vio que, a menos que el pueblo colombiano se diera cuenta de esta manipulación, caería en la trampa. Entonces, ¿cómo sabemos que Jeane realmente tuvo esta visión sobre Colombia? ¿Cómo sabemos que no es una invención? ¿Cómo sabemos que estas notas son auténticas? La respuesta está en los archivos. En 1997, cuando Jeane Dixon murió, dejó atrás miles de páginas de notas personales, diarios y registros de sus visiones. Esos documentos fueron heredados por la Fundación Jeane Dixon, una organización dedicada a preservar su legado. Y durante años, esos documentos permanecieron sellados, accesibles solo para investigadores autorizados. Pero en 2022, la Fundación decidió digitalizar y publicar una parte significativa de esos archivos. Y fue entonces cuando un investigador llamado Marcus Whitfield descubrió las notas sobre Colombia. Descubrió las páginas donde Jeane describía en detalle su visión de 1968. Y descubrió las fechas: marzo, julio y noviembre de 2025. Whitfield publicó sus hallazgos en un artículo académico que pasó desapercibido por la mayoría de los medios, pero para quienes lo leyeron, el impacto fue inmediato, porque las fechas coincidían perfectamente con las tensiones actuales en Colombia, porque las descripciones encajaran con lo que está ocurriendo ahora, y porque la especificidad de la profecía hacía imposible descartarla como simple coincidencia. Y aquí está lo más inquietante. Jeane Dixon también vio la respuesta de las personas ante su profecía. Escribió: "Cuando esta visión finalmente sea revelada, habrá 3 tipos de reacciones. Los primeros la negarán por completo. Dirán que es imposible, que es falsa, que es manipulación. Los segundos la tomarán en serio, pero se sentirán impotentes, creyendo que no pueden hacer nada para cambiar el destino. Y los terceros la usarán como una llamada a la acción. Entenderán que conocer el futuro es la primera forma de cambiarlo, y actuarán". ¿En cuál de estos 3 grupos estás tú? ¿Eres de los que niegan, de los que se paralizan o de los que actúan? Porque esa es la verdadera pregunta. Las profecías no están escritas en piedra, son advertencias, son oportunidades para cambiar el rumbo. Y Jeane Dixon siempre creyó que el propósito de ver el futuro no era asustarse, sino prepararse. No era aceptar pasivamente el destino, sino trabajar activamente para mejorarlo. Entonces, si su visión sobre Colombia es correcta, si realmente estamos viviendo el año crítico que ella predijo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar el colapso que ella vio para noviembre? La respuesta está en sus propias palabras. En una entrevista de 1970, alguien le preguntó qué hacer cuando se ve un futuro oscuro, y ella respondió:
El futuro oscuro solo se vuelve inevitable cuando las personas buenas no hacen nada, cuando los ciudadanos se quedan en silencio, cuando los líderes actúan por interés propio en lugar de por el bien común. Pero si la gente despierta, si exige cambios reales, si se une por encima de sus diferencias, entonces aún los futuros más oscuros pueden ser evitados. ¿Y si te dijera que una mujer que predijo el asesinato de John F. Kennedy también vio el futuro de Colombia? ¿Y si te dijera que esa visión fue tan perturbadora que ella dudó en revelarla? ¿Y si te dijera que todo lo que vio está comenzando a cumplirse ahora mismo, en este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras? Jeane Dixon no era una vidente cualquiera, era la profetisa más famosa del siglo XX. Asesoró a presidentes, advirtió sobre guerras, predijo catástrofes mundiales con una precisión que asustaba incluso a los escépticos. Y en 1968, durante una sesión privada que permaneció oculta durante décadas, tuvo una visión sobre Colombia que dejó a todos los presentes completamente paralizados. Esa visión acaba de ser revelada, y lo que contiene es tan impactante, tan específico, tan aterrador, que cambiará para siempre la forma en que ves el presente y el futuro de este país. Porque Jeane Dixon no vio un futuro lejano, vio nuestro tiempo, vio nuestros días, vio lo que está ocurriendo ahora. ¿Estás preparado para conocer esa profecía? Porque una vez que la escuches, ya no podrás ignorar las señales, ya no podrás cerrar los ojos ante lo que está sucediendo, ya no podrás fingir que todo está bien cuando claramente nada lo está. Jeane Dixon nació con un don. Desde niña podía ver cosas que otros no veían. Podía percibir el futuro como si fuera una película proyectada en su mente. Y a medida que creció, ese don se hizo más fuerte, más preciso, más inquietante. Predijo la muerte de Roosevelt, predijo el surgimiento de la Unión Soviética como superpotencia, predijo crisis económicas, desastres naturales, cambios políticos que parecían imposibles hasta que se hicieron realidad. Pero su predicción más famosa ocurrió en 1952. Durante una entrevista dijo claramente: un presidente demócrata será elegido en 1960 y morirá en el cargo. Será asesinado. Todos pensaron que estaba loca, todos la ridiculizaron, y luego, el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, tal como ella había visto, tal como había advertido 11 años antes. Después de eso, nadie volvió a dudar de Jeane Dixon. Los presidentes la consultaban en secreto, los líderes mundiales pedían sus visiones antes de tomar decisiones importantes, y ella, con su voz tranquila pero firme, revelaba lo que veía en el futuro de las naciones. Y entonces llegó 1968, el año en que todo cambió, el año en que Jeane tuvo la visión sobre Colombia. Estaba en Washington, en su casa. Era una tarde de octubre, y de repente, sin aviso previo, cayó en un trance profundo. Sus ojos se volvieron blancos, su cuerpo comenzó a temblar y las imágenes comenzaron a inundar su mente como un torrente imparable. Imágenes de un país lejano, un país de montañas verdes y ciudades caóticas, un país dividido, un país al borde del abismo. Vio Colombia. Pero no la Colombia de 1968, vio la Colombia de nuestros días, y lo que vio la dejó sin aliento. Cuando finalmente salió del trance, estaba pálida, temblaba, y las personas que estaban con ella en ese momento dijeron que jamás la habían visto tan perturbada. Uno de ellos le preguntó qué había visto, y ella con voz quebrada respondió: vi un país hermoso destruyéndose a sí mismo, vi líderes ciegos guiando a multitudes ciegas, vi violencia oculta bajo promesas de paz, vi traición disfrazada de esperanza, y vi una fecha específica en que todo comenzaría a colapsar. Esa fecha era 2025. Déjame repetirlo. Jeane Dixon, en 1968, vio que en 2025 Colombia entraría en una crisis que cambiaría su historia para siempre. Y estamos en 2025. Estamos viviendo exactamente el año que ella vio. Estamos dentro de su profecía. Pero hay más, mucho más. Porque Jeane no solo vio el año, vio los eventos específicos, vio los nombres, vio las consecuencias. Y durante décadas,
esa información permaneció guardada en archivos privados, en notas personales, que solo ahora están saliendo a la luz. Y lo que revelan es absolutamente escalofriante. Según sus notas, Jim vio que Colombia viviría una era de falsas esperanzas. Vio que un líder llegaría al poder prometiendo cambio, prometiendo justicia, prometiendo un futuro mejor. Y millones de personas creerían en ese líder. Millones depositarían su fe en sus palabras. Pero ese líder, según la visión, no era lo que parecía. Detrás de las promesas había confusión, detrás del cambio había caos, y detrás de la esperanza había una trampa mortal. ¿Te suena familiar? ¿Te recuerda algo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia? Jean escribió: veo a un hombre que habla de paz pero siembra división. Veo reformas que prometen justicia pero crean pobreza. Veo un gobierno que se dice revolucionario pero repite los errores del pasado. Y veo al pueblo dividido en dos bandos irreconciliables, incapaz de encontrar un terreno común, incapaz de dialogar, incapaz de salvarse a sí mismo. Cada palabra de esa descripción podría aplicarse a la Colombia de hoy. Cada frase parece sacada de los titulares actuales. Y eso no es coincidencia, es profecía cumplida. Pero la visión de Jean Dixon no se detuvo ahí. Ella vio algo más oscuro, algo más peligroso. Vio que en 2025 ocurriría un evento específico que marcaría el punto de no retorno para Colombia. Un evento que dividiría el país de forma irreversible. Un evento que desencadenaría una serie de crisis económicas, políticas y sociales de las que sería muy difícil recuperarse. Y describió ese evento con detalles aterradores. Dijo que vería una gran movilización popular, miles de personas en las calles, protestas masivas, y que esas protestas comenzarían de forma pacífica, pero terminarían en violencia. Vio sangre en las calles, vio edificios en llamas, vio enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad, y vio que el gobierno respondería con mano dura, lo que solo empeoraría las cosas. ¿Acaso no hemos visto ya señales de esto? ¿Acaso no hemos visto protestas crecientes en Colombia? ¿Acaso no hemos visto tensión social aumentando día tras día? La profecía está manifestándose. Los eventos que Jean vio hace más de 50 años están ocurriendo ahora. Y hay una parte de la visión que es particularmente inquietante. Jean dijo que vio 3 fechas clave en 2025, 3 momentos específicos en que Colombia enfrentaría crisis profundas. La primera fecha era marzo, la segunda era julio y la tercera era noviembre.